El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales presentan San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida. Con Tomás Calvillo. Entrevista. Javier Sicilia, segunda parte. Javier Sicilia Sardaín, activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano. Nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1956. Poeta, narrador y ensayista. Estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido editor en las Direcciones Generales de Difusión Cultural de la UNAM y de la UAM, guionista de cine y televisión, coordinador de talleres de poesía, fundador y director de El Telar, jefe de redacción de la Revista de Poesía, director de Ixtus, miembro del Consejo de Redacción de los Universitarios y del Consejo Editorial de Cartapacios, colaborador de Cartapacios, Casa del Tiempo, Excelsior, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Proceso, Sábado, Siempre, Territorios, 1+1, Versus y Vuelta, profesor de Literatura, Estética y Guionismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Universidad La Salle de Cuernavaca, miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte desde 1995. Obtuvo el Premio José Fuentes Mares en 1991 por El Bautista. Obtuvo junto con Jorge González de León el Ariel para el Mejor Guión Cinematográfico por Goitia, Un Dios para sí mismo, dirigida por Diego López, y Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2009 por Tríptico del Desierto. Bueno, vamos a continuar la segunda parte de esta conversación con Javier Sicilia y estábamos en torno, Javier, para cerrar un poquito el tema porque hay varios y hay uno en particular que nos trajo a esta mesa y que va desde hace 40 años al presente, es esta cuestión que tú estabas buscando de figuras relevantes y de poder incluso político a partir de la decisión de dedicarle un número a la Virgen de Guadalupe. Esta relación que mencionaste hace la vez pasada sobre Echeverría. Sí, te digo que teníamos dos en el número del Misterio de Guadalupe, sobre sí. La Virgen. Teníamos entre todos los expertos en la teología guadalupana. Teníamos dos, justamente del cual ya hablábamos. Uno era el de entonces abad y el último abad de la Basílica, que fue Guillermo Schulenburg, y el otro era Echeverría, porque recuerdo que dedicamos a mirar los vínculos, buscábamos mirar los vínculos que había entre la masonería y el guadalupanismo, cierto guadalupanismo, la Iglesia Católica, porque con Echeverría le mete mucho dinero a la nueva basílica. Es una construcción tanto del gobierno federal como de la Iglesia Católica, ¿no? Claro, como siempre fue, ¿no? Como siempre fue. Sí, ¿no? Y Schulenburg decía una cosa, ¿no? La Virgen es la Virgen de todos, o sea, ¿sí? y todos la custodiamos, ¿no? En ese sentido Bueno, se ha dicho, ¿no? México es un país guadalupano, aunque no sean católicos. Aunque no sean católicos, el símbolo de la unidad nacional, digamos, más que la bandera, ¿no? Sí, así es. Y de otros nos interesó echar, entonces logro conseguir la entrevista con Luis Echeverría. Y no ¿La conseguiste? La conseguí, bueno, no cuento los vericuetos, pero no, las fotos que nos cita en su casa de Cuernavaca, una casa. Sí. Llegamos y Neumann, que no tenía un saber periodístico, sí. y
abre con la burro. pregunta de burro, así ya, a donde debíamos de haber conducido la entrevista, que era eso. Él empieza con la conclusión y le dice brutalmente cuáles son las relaciones entre la masonería y el guadalupanismo y la abadía. Y recuerdo que Echeverría agarra la mano, mete un manotazo sobre la lavadora, dice: no les doy la entrevista. Ese es un tema que no quiero tocar. Interesante. ¿No? Y se acabó. Bueno, ¿no? lo tocó y dejó residuo en la memoria, ¿no? Y entonces pasa el tiempo. Sí. Y viene la debacle, todo el pleito que no nos metimos mucho, pero que termina con la salida del abad. Y me llama por teléfono. Echeverría. Lo invito a desayunar. Entonces voy a verlo. Uh-huh. Me recibe y me abre la puerta y lo primero que me dice: de la que me salvé. Entonces yo le digo: es que usted es mejor político que Schulenburg. Entonces ya pasamos y platicamos. Y pues no se le había olvidado, ¿no? El monstruo no se le había olvidado. Y me llama cuando viene toda la debacle y no se le había olvidado porque él y se dio cuenta de que había hecho, dentro de los triángulos políticos y los secretos de la política, del poder, ¿no? Se quedó allí, ¿no? Ahora, es que es un tema histórico, o sea, interesantísimo, ¿no? Desde Maximiliano, que era masón, toda esta relación, que yo digo que son como dos dimensiones, ¿no? La relación visible en la política de masones frente a esto, y la otra relación, de la otra dimensión más subterránea, donde hay muchos vasos comunicantes. Sí, y es espiritual y se da en otro espacio. En ¿no? otro espacio muy Lo que los separa es un poco el posicionamiento social ante el poder, el ejercicio del poder, ¿no? Ajá. Pero y esto vuelve, Javier, a algo que te decía desde el principio, siendo un poco esquemático para facilitarnos abordarlo, es entre lo visible y lo invisible, ¿no? Es decir, para decirlo de alguna manera. Y yo me acuerdo, ya tú mencionabas el INUMIC, me acuerdo que compartíamos varios de los que también se han mencionado aquí, pues este interés en lo que no veíamos necesariamente en la educación, en lo académico, ¿no? Que de alguna manera el puente era la poesía o el deporte o otro tipo de intereses. Pero desde ahí recuerdo siempre que donde jugábamos aquel espacio donde jugábamos ping-pong, ¿no? Había un cuadro muy grande de una mujer que yo nunca entendí, ¿no? Que hacía ahí el cuadro, ¿no? De Concha Armida. Bueno, Concha Cabrera, ¿no? Concha Cabrera, ¿no? De Armida, ¿no? De Armida sí se le conoce, pero ahora con la beatificación ya es Concha Armida. No, Cabrera. Cabrera, ok. Es su nombre de claro, ya le quitaron el yugo. Se adelantó el Papa. ¿Sí? Entonces, Concha Cabrera. Entonces, ese cuadro de una mujer joven, bella, y tenía ahí como una oración, y a mí no me encajaba cómo estaba, pues prácticamente en un seminario, ¿sí? Sabiendo. ¿Es en ese momento o es después que te empieza a interesar el personaje de Concha? No, ya me interesaba, bueno, como a ti me pareció una gran incógnita, ¿no? Sí. Es decir, estábamos en una escuela fundada por los misioneros del Espíritu Santo, donde jugábamos ping-pong, que era la apostólica, donde ¿no? Que no era propiamente la escuela, sino era el seminario donde estaban los apostólicos. Y donde estaba el campo de fútbol. Donde estaba el campo de fútbol, donde hacíamos deporte. Pues evidentemente tenía que estar la imagen de ella, ¿no? Y de otro, que no sé si te recuerdas, el padre Félix de Jesús Rouillet, ¿no? Que es el fundador de los misioneros, propiamente el padre de la... Pero la gran inspiradora es Concha Cabrera. Entonces, estos dos personajes que estaban allí... ¿A ti te quedó eso grabado también? Sí, porque esta mujer hermosa, como tú dices, porque es verdaderamente bella, ¿no? Una mujer muy hermosa. La historia de ella que estaba llena de cosas oscuras, misteriosas, cosas que no se decían, ¿no? Y uno
cuando te velan la verdad, se construyen cosas horrendas o malos entendimientos. Acerca de la deformación. Sí, ¿no? de la deformación, y la tenían como al margen, siendo la madre fundamental, la inspiradora. Félix no funda a los misioneros porque no, sino los funda porque Concha tiene una revelación, porque Concha es la madre, digamos, de todo ese, de las 5 obras de la cruz, ¿no? O sea, ¿no? Las religiosas de la cruz, los misioneros y otras tantas, ¿no? Pero la tienen ahí, ¿no? Entonces, ¿qué corría? Pues que era una señora, que era madre de familia, potosina, que tuvo 9 hijos, que estaba casada con un señor Armida, y que tuvo una revelación aquí en la iglesia de la Compañía, y que se flagelaba y se grabó un monograma en el pecho, o sea, cosas así que para la sensibilidad de esta sensibilidad de la que ya hablamos de alguna forma, porque yo y otros estamos ya, y tú mismo, ¿no? Brincando la asfixia del catolicismo recalcitrante, ¿no? Que se castiga. Que se castiga, ya estamos poniendo en duda toda la estructura de la culpabilidad, toda la cosa esta. Pues eso también, por un lado es una mujer laica, ¿no? Madre de hijos, que fundadora, no, eso para el machismo de la iglesia, pues hay que mantenerla oculta, pero se filtran las cosas, y además era así, ¿no? Se grababa y se flagelaba y hacía cosas espantosas para esta sensibilidad que empezaba a romper con todo ese dolorismo que fue imperante en el siglo XIX, y nos tocó, Tomás, tú que vienes a escuela de los Legios, que tuviste un año. Legios no. Opus Dei, perdón, y vienes de algo más decente que los Legios, pero que estuviste allí, que sabes de qué se trataba el asunto, ¿no? Era tremendamente castigador del cuerpo, culpabilizante, bueno, esta mujer que la iglesia no quería reconocer porque era una madre de familia, que no tenía nada que ver con la estructura jerárquica, que además tenía 9 hijos, que estaba casada y que luego tuvo revelaciones, así. Y por otro caso, la apartan, y por otro caso se filtra toda la parte, digamos, ¿cómo llamarla? Psicalíptica, perversa de Concha, ¿no? Que si se hacía todas estas cosas dolorosas, ¿no? Entonces a mí siempre me quedó, decía, pero ¿por qué esta mujer tan hermosa? ¿Qué tiene que ver con todo lo que nos cuenta? ¿Por qué la tienen oscurecida, no? Desde ahí te nació ese interés. Ese siempre me quedó como una gran incógnita. Pasó el tiempo, yo me fui a vivir a Cuernavaca con la familia y trabajaba para ingenieros. Y un día me llaman las religiosas de la cruz, que es la otra del brazo, digamos, religioso fuerte, no laical, sino religioso, que es la primera fundación, digamos. Y me llama la generala, ¿no? Y me dice, oiga, quiero hablar con usted. Está interesando escribir una nueva biografía de Concepción Cabrera. Y me fui a verla. Y pues yo había leído ya... ¿Y por qué te buscan a ti? Porque Fausto Cerón, un historiador, muy amigo uno de los pilares, digamos, de bajo perfil de Letras Libres y de Vuelta, que es un hombre muy católico. Le habían pedido a él, además tiene una gran erudición, pero él siempre no a pesar de que es muy bueno, nunca ha escrito, o ha escrito muy poco. No es fuerte. Y entonces él dijo, no, yo no puedo hacerla, no por sus razones, y me recomienda. Porque además pues, yo venía y de hecho mi director espiritual, que acaba de morir, acabo de escribir un artículo de Miguel Mier, que fue mi director espiritual durante 40 años. Fíjate, sí. Era de los misioneros. Entonces fui a verla. Yo ya había leído muchas biografías de Concha y no me acababan. La geografía, por desgracia, Tomás, es como la vida de los héroes, que de ahí retoma el laicismo, ¿no? Son impecables, parece que nacieron santos, que no tuvieron no tienen contradicciones, no tienen complejidades, dudas, ¿no? Una caídas. Son como Supermanes, o Chicas Maravilla, ¿no? Entonces, pues realmente yo leía esas cosas y me parecían unas viaterías, inauditas, ¿no? O sea, nadie estaba tomando, exactamente, nadie estaba tomando que te alejan, a meterse en serio en los zapatos de la señora, ¿no? Sí.
Yo le dije, no, mire, yo no, me interesa, evidentemente me interesa, pero me interesa entender quién es ella y yo necesito libertad, todo. Pero necesito que me saquen de donde trabajo, porque claro. Esto sería un trabajo de investigador, sí, ¿no? Meterte tiempo completo. Como lo hace un investigador del Colegio de México, de San Luis, ¿no? Sí. Cuando yo lo que necesitaba, me dijo, le digo, no, discúlpeme, podía hacerla, pero yo no quiero hacer una biografía más de esto, ¿no? Yo quiero saber quién es ella. Quiero tener acceso a sus documentos privados, quiero tener acceso a lo que no dejan tener acceso. San Luis, aquí. Sí, venir a San Luis, ¿te acuerdas que estuve aquí en tu casa? Sí. O sea, meterme pues como lo hace un investigador serio. Sí. Pues no llegamos a un acuerdo y de repente me habla después de meses y me dice, pues ya hablé con toda la congregación, con las 5 obras y lo sacamos. 3 años. 3 años. Entonces me abrieron todo, las cartas privadas. Qué maravilla. Porque qué maravilla para un investigador, por un lado. No, hombre, era una cosa para deliciosa. Ti, por otro lado, ¿no? Sí. Que te remontaba a una cosa de la adolescencia. De la adolescencia, ¿no? Y a una incógnita que tenía allí, ¿no? Sí. Y además un tema tan álgido, tan complejo y tan contemporáneo, ¿no? Para la iglesia hoy en día. Sí, ¿no? además una de las grandes místicas de este país. De sus críticas fuertes, ¿no? Sí. Y me eché las 64 tomos de la cuenta de conciencia, una cosa... Cuéntanos qué es una cuenta de conciencia. Mira, cuando Concha, la gente, es que es fantástica mujer, ¿no? De veras, simplemente ya nomás en lo femenino, ahorita que está en la emergencia de toda la... Imagínate una mujer potosina del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, casi hacia la segunda parte del siglo XIX, de San Luis Potosí. De las haciendas, de las católicas, en el sentido más... ¿Oh? Conservadora, en boga hoy en día. Pero no en el sentido que conocemos, sino en el verdadero sentido, ¿no? Conservadores, no para andar golpeando gente, sino serios, ¿no? Que de repente, pues, se casa y como que no le gusta esa cosa, y empieza a tener experiencias de orden espiritual muy gruesas, ¿no? Mediadas y tamizadas por todo ese dolorismo del siglo XIX, que fue brutal, ¿no? Por la cultura del momento, ¿no? Ajá. Y de repente esta mujer, ¿no? Empieza... Y entonces, buscando un director espiritual, en la iglesia le ha acompañado, te va a tener la gran revelación. En su medio esa experiencia. Se encuentra un sacerdote jesuita, el padre Mir, y se vuelve su confesor, su director espiritual. Y Mir, pues los jesuitas que vienen de una gran tradición intelectual, espiritual, la oye, dice aquí hay una joya, verdaderamente que hay algo interesante, le pide que escriba diariamente. La cuenta de conciencia es eso, dar cuenta de tu experiencia interna. Como estuvieras contando tus sueños. Exactamente, día con día, desde diario. Lo cotidiano, y lo relacionado con lo cotidiano, lo espiritual, bueno. Un diario, ¿no? Sí. Entonces, por eso es una... Y lo empieza a escribir. No lo suelta hasta el final de su vida. ¿Te acuerdas qué año más o menos o no tienes ahorita presente? Pero digamos, creo que en 1982. 1882, perdón, 82 por ahí. Pleno porfiriato, exactamente, en pleno porfiriato. Entonces ella va y le va pasando esa cuenta porque es la brújula, para hablar de brújula, donde el director espiritual, como un chamán, va puliendo la cosa esa, va viendo por dónde va, no nomás es la palabra, qué le sucede día con día. Y son 64 tomos, son, digamos que cada tomo tiene 400 páginas. ¿Te lo echaste todo? Todo. Una cosa, bueno, digo... Lo leíste, claro. Bueno. Porque había que meterse en las entrañas. Y estaba bien organizado muy bien organizado, ¿no? Y de hecho en ese momento sale una edición de el que lleva el que conoce mejor la vida mística, que estuvo aquí en Jesús María, padre Juan Gutiérrez, que él lleva la causa de beatificación. Y tiene la biblioteca, un gran experto en mística. Tiene 2 tomos también que me soplé de sesuda teología mística, que se llama, además el título es muy bueno, Respuesta a la invasión de Dios, ¿no? Tratamos de entender cómo esta muchacha que tiene estas experiencias, cómo responde, guiada por
por estos por sus directores espirituales a través de la cuenta de cubrió esa cuenta de conciencia? A ver, es que yo soy muy malo para las fechas, sí, digamos. Sí, te estoy haciendo preguntas que no te voy a hacer a nivel de datos de fechas. Y ella muere en 30 y tantos, ¿no? O sea, hasta el final de su vida hasta sigue. El final de su vida sigue escribiendo. La cuenta de conciencia, ¿no? Pero ya no está el padre Mier, ya no. No, Mier, hay un conflicto, lo quitan, porque Mier se quiere apoderar del alma de Concha, ¿no? Y controlar el oasis que va a ser la religiosa de la cruz. Entra en conflicto con los jesuitas, Concha entra en conflicto con Mier y con los jesuitas. Bueno, y se lo quitan, pero ella logra tener una interlocución con los mejores obispos de su época, ¿no? Sí. Y aparece este otro personaje que vimos en el Inumic, que es Félix de Jesús Rouget, un francés que viene, marista, que viene de otra orden. Después de... Él había querido ir a las misiones fundamentales que eran en África. Uh-huh. No lo logra y lo mandan a Colombia, y de Colombia lo mandan a México, y Concha le han hablado de él y va y se confiesa. Uh-huh. Y hay un clic inmediato, ¿no? Uh-huh. Entre ellos dos. Y es algo que luego les molestó un poco a los misioneros, porque cuando tú lees la relación de Concha con Félix y pues hay una amistad profunda. Y no solo eso, dicen, no, es que Félix era el director espiritual de Concha. No es cierto. Ya Concha ya estaba más allá, ya muy trabajada por Mir y los obispos. Cuando se encuentra con realmente era ella. Y eso les molesta mucho, ¿no? Es decir, entender que Concha fuera directora espiritual y de un sacerdote, pues, ¿no? Le daba, inspiraba el camino en el sentido. Exactamente, pues le tuerce el camino, lo saca de los maristas, tiene que sufrir la persecución marista porque no les parece que pues que anda haciendo con esta señora que además es casada, ¿no? Y les prohíben verse y lo vuelven, lo degradan, digamos, termina como consiguiendo dineros que le llaman limosneros, el camino que le estaba marcando Concha, y se aguanta hasta que logra destrabar Concha y los obispos y se logran fundar hasta entonces 10 años de silencio, no se podía escribir con la señora, y aguantando, y llega y regresa a fundar los misioneros del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, es una relación que va más allá de todo lo que nos han enseñado y de toda una construcción interna profunda y de vínculos humanos y espirituales que no están mediados ya por nada más que por el flujo de la experiencia, ¿no? Y del trabajo de entender que está... Una experiencia de interioridad, ¿no? De interioridad, absolutamente de interioridad. Que pone en crisis, ¿no? A la propia estructura de la iglesia, a la propia dogmática de la iglesia, a los maristas, a los jesuitas, o sea, la señora hizo... Simbró la iglesia un terremoto, ¿no? Un terremoto, una señora laica, madre de potosina, ¿no? ¿Qué figura de la iglesia encuentras que la entiende o le abre camino un poco? ¿De obispos había alguno? Mira, alguien que está apreciando esa experiencia. Yo creo que el que mejor la entiende, por un lado, es el obispo Ruiz, el de los tratados para terminar la guerra cristera, ¿te acuerdas? Ese es el que más nunca se separa, la cuida, la va entendiendo, aunque no comprende mucho su dimensión espiritual. Pero no la juzga. No la juzga y la acompaña. Y después un obispo que fue una relación muy tormentosa entre ellos dos, porque hubo mucha cercanía y luego lejanía, y que además es el primer misionero del Espíritu Santo en realidad, que es el obispo Ibarra. ¿Él de dónde era? Hijo Pero bueno, él mantiene y es otro de los grandes obispos, ¿no? De hecho, curiosamente, cuando va a morir, muere de gangrena, ya estaba muy malo, va y toca casa de Concha. Le dijo, vine a morir en tu casa. Muere en casa de Concha. Fíjate. Ella lo cuida como un padre, un hermano, hasta el final. O sea, el obispo, y es el que le abre el camino a Roma para que aprueben las obras de la cruz, porque Ibarra hace todo lo posible, todas las gestiones en Roma para que autoricen las obras de la cruz. Y no hay manera, los enemigos de Concha eran muchísimos, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando ve al Papa, pues dice, pues que esta cosa está fea, ¿no? Ibarra, muy lúcido, dice, el problema es la señora.
y va por Concha y se la lleva a Roma. Le presenta... Y le presenta al Papa, creo que es Pío, nada más uno de los papas más, cabrón. Era antes de Pío XII, ¿no? Era... Antes es décimo, creo que es... No es León... No, Okay. uno de los más... Creo que el Papa que condena el modernismo, ¿no? Okay. Pío X. Lo que no habían hecho los obispos, la señora, en 5 minutos que está con el Papa, destraba la cosa. Fíjate. Y se traen a Félix. O sea, lo que no habían logrado esta mujer, así como lo logra con los... O sea, de ese tamaño es la señora, Sí, ¿no? sí. O sea, por eso es tan importante su beatificación en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Esa señora que hemos ocultado, que estaba llena de misterio, es de este tamaño, ¿eh? Sí. O sea, olvídense de las luchas feministas. Esta señora de la tradición de la iglesia tan cerrada, esta señora es ejemplo de una mujer bien puesta frente a un mundo patriarcal, machista, todavía cerrado. Más dentro de la propia tradición católica. Sí, tremenda. Además, las laicas también. Sí. Los laicos también tienen una dimensión espiritual que puede sobrepasar los elementos en los que se encierra la iglesia, ¿no? Bueno, y cuando tú haces tu trabajo de los 3 años, que revisas estos tomos, haces entrevistas, me imagino, sí, recoges, también hablas con psiquiatras, ¿sí? Ajá. Para tratar de vislumbrar cuál es su lectura de ellos. O sea, haces realmente una investigación muy abierta. Sí, en todos niveles, histórico, antropológico, psicológico. ¿Y cómo le va al trabajo cuando terminas? Del propio título, es un título... El amante de Cristo. El amante de Cristo, ¿no? Mira, ¿cuáles las varias lecturas? Porque la primera lectura, bueno, pues la de la propia orden, ¿no? Sí, y fue muy conflictuada la primera, ¿no? Porque curiosamente, a diferencia de las religiosas que son contemplativas, de los misioneros que están muy bien armados, intelectual, teológicamente, las que defendían la obra eran las religiosas. Y los misioneros, bueno, una parte de los misioneros, no todos, no querían que se publicara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Sí, confrontaba. Ponía a Félix en un orden jerárquico distinto, en el orden de... el asunto psicológico, porque no se podía no tocar, ¿no? Lo que yo llamé, en Concha había un sesgo histérico. Sí. Como todo ser humano siempre hay una patología, ¿no? Bueno, podríamos hablar de la experiencia interior y el desordenamiento psíquico, ¿no? Sí, claro. Ahorita hablamos de eso. Pues no les gustaba, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre pasaron de haber así guardado, porque no, a una veneración, la madre de familia buena, o sea, toda esta beatería. Y yo presentaba una Concha llena de drama, conflictuada, conflictaba con su propia estructura psíquica, conflictuada entre su propia percepción y lo que querían hacer los obispos con ella y la iglesia, y cómo se mantiene firme, cómo controla la situación, es decir, no les gustaba esa mujer que también se había enamorado de Félix, o sea, en su humanidad, y se había enamorado de sus directores y cómo sus directores, es decir, todo el tema humano que media a través de lo espiritual, que está dentro de lo espiritual, eso les causaba mucha bronca porque es una visión de una construcción interior, no sé si me explico, a partir de una revelación, claro. Con todos sus vicisitudes y sus logros y sus caídas. Yo creo que estás tocando un tema muy profundo, delicado, complejo, que es, nosotros venimos de una cultura muy esquizofrénica entre separación cuerpo-mente, etcétera, que parte del origen de la violencia puede estar ahí, ¿sí? Por supuesto. Es decir, abordar lo que estamos viviendo hoy en día como un tema sociológico de carencia de justicia, de impunidad, en fin, también tiene otro abordamiento. Otro abordaje, ¿no? sí, importante. Es decir, aquí hay una sexualidad fracturada, ¿no? Entre entenderla como energía cuerpo-mente, y ahí
puede tener uno de los elementos también de la violencia, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. No, por ahí va. Por ¿no? ahí, como esta mujer apasionada, claro, pasional absolutamente, llena de energía, y de energía sexual, claro, y de energía erótica, y de energía, ¿no? Cómo la canaliza, cómo la va trabajando y cómo la sube a un nivel tremendo, de espiritualidad, ¿no? En una tradición muy particular. Muy particular, muy negadora de todo eso. Muy negadora, claro, ¿no? Muy negadora de todo eso, ¿no? Y ese abordamiento sí hubo dentro de las órdenes gente que lo entendió. O sea, la lectura de tu libro hubo... Por ejemplo, mi director, Miguel Mier, pues, me acompañó en toda la escritura. De hecho, hay un momento muy inquietante, Tomás. Yo estoy abordando esta parte, la parte del Eros y de la parte... Está muy imbricada ahí. Hay muchos niveles en esa biografía, biografía. Y entonces me dice, llega Miguel y me da un librito chiquitito así, que se llama Amistades Transfiguradas, escrito por Olivera, ahorita no me acuerdo su nombre, su apellido, un argentino, el general de los trapenses, de unas congregaciones más radicales, más antiguas de la tradición contemplativa, durísima, ¿no? Y es argentino, ¿no? Entonces leo el librito y entonces todo el libro empieza con cartas. Él transcribe cartas de monjes a monjas y monjas a monjes, que son están llenas de amor, como del siglo XII. Los cantares. Ándale, así como las cartas de Abelardo y Eloísa, ¿no? O sea, con una libertad. ¿No? Tengo muchas ganas de verte, mira qué pasa. Casi cartas de amor en amistad. Y después él empieza a reflexionar sobre ese tema. Y me encuentro con que este monje trapense, de una tradición monástica de silencio muy rigurosa, sabe de las relaciones entre hombre y mujer, y de los vínculos entre el erotismo, por eso se llama transfiguradas, ¿no? Es decir, cómo se transfigura. Puta, ¿cómo nunca había ido? Entonces le dije, oye, Miguel, yo quiero conocerlo. A ver, argentino, monje, trapense, y que sabe de todas estas cosas, ¿quién es? El psicoanálisis en Argentina, ¿no? O sea, ¿quién es? Pues vino a un congreso, y entonces lo veo, y sorprendente, chaparrito, delgado, magro, haz de cuenta un monje medieval. ¿No? Pues no tenía que ser, Y tú le digo, a ver, padre, ¿cómo sabe tanto un monje de esta congregación, de esta orden? Porque son órdenes todavía las congregaciones. Me dice, no me va a creer. Dice, pues en el confesonario, y por otro lado, nosotros tenemos un consejo mixto, es decir, nosotros vivimos en la casa general, hombres y mujeres. O sea, la orden, la parte masculina y la femenina son una sola cosa. ¿Cómo es posible? Dice, pues es del siglo XII. Como usted ve, la satanización del cuerpo y de esto vino muy tarde. Vino como el siglo, como en el 17, 16, 17, con la revolución. Bueno, sobre todo en el 18, 19, con la crítica del liberalismo, con los ilustrados, y después de la revolución. Ahí se hizo muy, muy brutal esa cosa, ¿no? Y le digo, ¿cómo ves esto, Roma? Me dice, muy mal. Pero nos pueden tocar porque somos del siglo XII. O sea, ¿no? Nuestra fundación viene del XII y tenemos prerrogativas que no tienen otros. Y dice, mire, los carmelitas que tienen, pero ellos son del 16. Pues dijeron, oigan, ellos quieren tener un consejo mixto. No los dejaron. Entonces ellos apelaron a nosotros, ¿no? Dijeron, pues sí, pero ahí están los trapenses, ¿no? Y entonces Roma le dice, sí, dice, no nos hacen ninguna gracia, pero no los podemos tocar porque son del 12. Y Olivera, toda su tesis, tesis, que es una tesis, la ve aterrizada en las relaciones de Concha y sus hombres. Claro. Conocía el... Cuando lee mi libro, se sorprende más, porque y empieza a escribir. Él escribe
qué bien. Sobre las relaciones entre Concha y Félix. Después acaba de sacar uno sobre Ibarra. O sea, hizo una buena Concha. lectura de tu libro. Muy buena. O sea, muy hubo buena. una... ¿no? Sí, pero él ya lo había visto. Sí, ¿no? claro, ya lo había porque tenía visto la y experiencia ya había empezado a estudiar la cuenta de Tenía una conciencia. experiencia directa. Exactamente. No histórica con la que tú Y entonces investigas, tuvimos ¿no? un diálogo muy interesante. Para invitarlo aquí, Javier Sicilia, a Olivera. Olivera, ¿no? Además vale mucho la pena. Es un hombre de una profundidad espiritual. ¿Y Son hombres de viene a silencio. México o no viene? No. Y yo no sé si todavía sea el general, Sí, perdí la de eso. Pero sí acabo, de hecho aquí cuando me invitaron a dar una plática, los misioneros mandaron el último de Olivera, que es sobre Ibarra y Concha, ¿no? La relación de Ibarra y Concha, de que muere en su casa, de este obispo que muere. Bueno, no les causaba mucha gracia, pero Miguel Mier la entiende, a tal grado que me presenta Olivera, ¿no? Claro. Y me trae literatura de ese hombre, digamos, de ese monje. el libro cumplió, digo entre comillas, cumplió la función de hacer una lectura desde fuera de la orden que abriera a la experiencia de Concha, pues a los no devotos, ¿no? Sí. Es decir, que abriera una experiencia, como tú dices, complicada, compleja, para los cánones de la tradición, ¿no? De la Iglesia, sobre todo en el 19, 20. Entonces el libro sí abre un boquete, digamos, para que respire, que oxigene, que acerque a otros lectores. Y no solo eso, para que los propios, la propia congregación, los propios católicos tengamos otra mirada, de lo que es la construcción de lo que llaman la santidad, ¿no? No es algo que está dado, ¿no? Sí, hay una gracia, pero es una gracia que no te transforma, inmediatamente. Tienes que trabajar en función de eso, a ver si eres... No, porque hay esta idea de la instrumentalidad, ¿no? Los sacramentos como instrumentalidad, es como si el instrumento llegara ya te hiciera perfecto porque ya te bautizaron, no, porque ya te casaste y ya vas a tener un buen matrimonio porque hay una instrumentalidad. No, es la construcción, ¿no? Es cómo te vas acercando a tu figura fundamental, en el caso del catolicismo, que es parecerte a Cristo, ¿no? En tu particularidad, en tu entendimiento de tu propia vida frente a eso y frente a tu misterio, frente al misterio. Fíjate que creo que vamos a tener que detener la plática esperando en otra ocasión volvernos a sentar, Javier, pero este tema yo creo que se vuelve más relevante hoy en día, ¿no? Es decir, tu trabajo sobre Concha Cabrera, porque también está el otro muro, el social, el del juicio económico social sobre el personaje. Hay una serie de muchos elementos que permiten ver al final la experiencia humana, la condición, y de una preocupación que yo le dejaría allí. Te pediría una última reflexión, independientemente de tener la oportunidad otra ocasión de seguir el hecho de esto que decías, que no has cesado tú en tu trabajo de reflexión filosófica, pero lo dejaría para otro, que es el otro tema que siempre acompaña. Yo creo que este tema de Concha, como lo abordaste ahorita en la reflexión, es central, es un tema, el tema de la pareja, del eros, de la pasión transfigurada, en fin, hay muchos elementos. Y el otro es el del dolor, también en la tradición, porque más allá, no puedo decir más allá de la experiencia que viviste con la pérdida de Juanelo, de tu hijo, tú has ahondado mucho, y desde antes, y claro, más ahora, sobre ese tema fundamental que yo creo que nos acompaña y que obliga a detenernos en él en el siglo XXI, que es por un lado la banalización de la muerte que tiene este siglo, y el lugar del dolor en la condición humana, ¿no? Y su relación entre el contexto, la condición, y este vínculo llamémosle, con la vida interior, ¿no? O espiritualidad, si le queremos dar. A mí me gustaría dejarlo ahí, si haces una primera reflexión con la posibilidad, porque creo que es un tema fundamental. Sí, y muy complejo. Muy complejo. Por eso, y a mí me gustaría dejar abierto la siguiente conversación, porque tú has estudiado a fondo filósofos, gente que lo ha vivido, que ha reflexionado desde la tradición judaica, cristiana, laica en general, en fin, sobre el sentido o el sinsentido del dolor humano, ¿no? Yo
Sí, como un cierre y una apertura, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Citaría a un hombre complejo, complicado, que no sé de dónde situar, pero sí podríamos situar dentro del hedonismo. Es Oscar Wilde. Cuando Oscar Wilde pues le pasa lo que le pasa, ¿no? Lo develan públicamente su homosexualidad y en esa época le cae, lo meten hasta la cárcel, ¿no? Por seducir jovencitos y bueno, la historia terrible que persigue a Wilde. Y termina este hombre acostumbrado a los grandes placeres sensuales, el dandy que fue Wilde, en esa prisión oscura, en Reading, imagina una prisión del principios del siglo XX, XIX, inglesa. Escribe su De Profundis, que es un libro que yo creo que hay que leer, porque es un libro nacido del dolor. Y entonces él dice, lo parafraseo, ¿no? Entrando, dice, la gente habla con mucha ligereza sobre el sufrimiento, ¿no? Tanto clérigos como... Dice, no me acuerdo cómo lo define, pero dice, no, el sufrimiento te permite, si lo sabes abordar, una aproximación más profunda sobre la realidad. Te adelgaza al grado que puedes encontrar lo sustancial, ¿no? Y ahí sale toda la reflexión impresionante de Profundis, que es este hombre revienta sus capas ideológicas, sus capas y entra con las manos desnudas a partir de su propio sufrimiento en elementos sustanciales, que olvida la vida política, que olvida la vida religiosa, que olvida este mundo que es tremendamente cruel y brutal, el que está en México, que es donde hay un desprecio por el otro y un no entendimiento de lo que significa maltratar o hacer sufrir a otro, ¿no? Entender que este sufrimiento es quizá, y por eso se hizo lo que se hizo en el Movimiento por la Paz, es desde ese dolor donde vas al encuentro del otro. ¿Sí? Te adelgaza tanto la mirada que puedes entender que esto es una crueldad y que hay que detenerla y ir al encuentro del sufrimiento y recuperar lo humano, que la violencia, sea como sea, destruye. No sé si me explico, ¿no? Bueno, es un tema que no, yo creo que es un tema fundamental. Gran tema. Y es un gran tema, es un tema que acompaña desde el nacimiento a la muerte, ¿no? Y entenderlo, como dices, a partir de reflexión de las experiencias de otros, sí, ayuda por lo menos culturalmente para devolverle su lugar. Su lugar, ¿no? Y su respeto. Y su respeto, exactamente. Y que esa cosa no lo puedes infringir. Que nos tiene que acompañar, ¿no? En el buen sentido. En el buen sentido. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Gracias al Colegio San Luis. Gracias por esta charla. Gracias. Gracias por escuchar San Luis Potosí, Segundos al Alba. Instantes para una memoria compartida. Con Tomás Calvillo. Música: Gato Fantasma, de Francesc Alcácer y Jordi Alcobe.